Fuerzas Armadas pasan a disposición del Consejo Nacional Electoral a 30 días para las elecciones primarias e internas del próximo 9 de marzo. Militares se comprometen a cumplir la ley electoral y acompañar elecciones limpias y transparentes, en tanto desde el CNE les piden que sean guardianes de la paz y no protagonistas de la confrontación. Ultiman a balazos a joven estudiante de odontología en San Pedro Sula y policía captura principal sospechoso del crimen. Fin de semana violento en el país con varias mujeres ultimadas, una masacre en Olancho donde perdieron la vida 3 personas, un hombre y sus 2 hijos. Intensa actividad política este fin de semana en todo el país, en tanto el cardenal Óscar Andrés Rodríguez en la homilía dominical pide utilizar el dinero que se gasta en campañas para atender a deportados. En las noticias internacionales, sondeo a boca de urna da posible triunfo al presidente de Ecuador y candidato a la reelección Daniel Noboa. Y el Papa Francisco interrumpe homilía por problemas respiratorios. En los deportes, TVC, Inter de Miami gana caminando al Olimpia y asistentes en el Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula salen felices con gol y derroche de talento de Lionel Messi. Este es Telenoticias Dominical, desde los estudios de noticias Televicentro, con Ulises Aguirre y Eunice López. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Telenoticias Dominical. Aquí estamos como todos los domingos con Eunice López, listo para compartir con ustedes el bloque informativo de este domingo, bueno, del fin de semana, Eunice. Gracias a todos por acompañarnos, bienvenidos, estas son las noticias. Bueno, en este momento ya está la impresión de las papeletas de cara a las próximas elecciones primarias e internas. El próximo 9 de marzo, Olman Uclés ya está con las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Olman, ya se imprimió la primera papeleta. ¿De qué institución política de las que van a elecciones estamos hablando? Adelante. Gracias, compañeros, qué gusto saludarlos. Noticia de último minuto, y es que ha iniciado la impresión de las papeletas electorales a nivel presidencial y nos acompaña la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López Osorio. Escuchamos de inmediato. En la tarde de hoy domingo, faltando 15 minutos para las 6, hemos dado ya inicio en este 9 de febrero a la impresión de las papeletas. En este sentido nos hemos reunido en sede de una de las empresas que fue adjudicada con los proyectos precisamente para la impresión, y pues nos hemos reunido los 3 consejeros en pleno, hemos los 3 estampado nuestras firmas en los primeros ejemplares de las papeletas. Asimismo hemos presenciado que para la demostración que se hizo para efecto de que lo conocieran ustedes y el pueblo hondureño a través de sus medios de comunicación, hemos podido ver la destrucción de las que se habían inicialmente impreso. ¿Cuántas papeletas serán? Bueno, tenemos para 5,000 y tantos de centros de votación a lo largo del país y ancho, así que estamos iniciando, tenemos distribuida esta producción en 20 días en 10 empresas distintas. Igual estamos lanzando nuevamente algunos lotes como el de Gracias a Dios, que no se logró contratar porque lastimosamente no se presentó nadie, y otros de autoridades internas de los partidos políticos. Pudimos verlos verificando diseños, abogada, los pudimos ver firmando, verificando diseños, verificando fotografías. ¿Está todo correcto? ¿Está listo esto ya formalmente para impresión? Está listo, tendríamos que, pues decimos en la noche, depende de la producción que tenga cada uno. Sinceramente no sabría decirle cuántas produce cada máquina, tendría que investigarlo y darle ese dato después. Sin embargo, sí, para llegar a esa etapa tiene que haberse cerrado todo. Cada representante legal, cada apoderado legal tiene que haber suscrito sus respectivos diseños, y tenemos que haber cerrado en documentos electorales toda esta etapa de diseño de documentos esenciales, que son los que estamos dando inicio. ¿Serán solo papeletas a nivel presidencial? Bueno, recordemos que son 10 empresas distintas que van a estar dando inicio a este proceso. Y hay impresión de actas, hay actas de cierre, impresión de diferentes niveles electivos, así que no necesariamente solamente van a ser esos, esas son las que hemos elegido para este acto, que se realiza como un acto de inauguración para el inicio. Que haya no se verá ya reflejado en las papeletas. Recordemos que hace un par de días publicamos en el sitio web de la página del CNE, precisamente en que decíamos que había finalizado el plazo para que se incorporaran cambios, emblemas, diseños, etcétera. Sí pueden seguir haciendo cambios, renuncias, sustituciones a nivel de sus planillas.
formalmente. Sin embargo, esas ya no se verán reflejadas en las papeletas electorales de conformidad con los que se ha establecido previamente. Al día, el avance del cronograma electoral, abogada. Vamos bastante bien, con algunos pequeños atrasos, pero nada insuperable, y hasta este momento pues cantamos victoria, vamos a decir, porque sin papeletas no hay elecciones y vamos avanzando con eso. También ya viene en camino el primer camión con las maletas electorales que viene desde México, sobre lo cual compartí hace unos días a una publicación, así que vamos bastante bien y bueno, agradecemos la cobertura permanente de los medios de comunicación, así como la atención del pueblo hondureño, que es el elemento esencial de esta democracia que queremos defender. Gracias. Abogada Cosette López Osorio, quien ha estado aquí acompañada del resto de concejales del Consejo Nacional Electoral, todo esto para darle el pitazo inicial de la impresión de las papeletas a nivel presidencial. Todo esto de cara a las elecciones que se van a realizar el próximo 9 de marzo en el territorio nacional. Compañeros, esto es el último minuto en Noticias de Momento con ustedes. Gracias, Solman. Continuamos con nuestra agenda informativa. La muerte violenta de mujeres continúa imparable en el país. En las últimas horas, una joven estudiante universitaria fue atacada a tiros supuestamente por un profesional del derecho que sería su expareja, quien, sesgado por los celos, la mató. El hecho ocurrió en una exclusiva zona de la zona industrial del país. El crimen fue registrado esta mañana cuando en las afueras de unos condominios se registrara una balacera que dejó en un principio 2 personas heridas, pero minutos más tarde la joven María Fernanda Alemán, de 26 años, murió en una clínica privada. La policía capturó a un abogado que estaría vinculado a este hecho. Se trata de una mujer quien en horas de la madrugada se apersonó a cierto sector de aquí de San Pedro Sula para recoger un efecto personal que había olvidado. Al parecer, al nada más llegar, la persona sospechosa realizó primero un disparo al aire, como con la idea de amedrentar a alguien. La persona femenina entra, recoge su efecto personal, sube al vehículo, dan la vuelta y en ese momento, al parecer, el conductor decide lanzar su vehículo sobre la persona que había hecho el disparo. La reacción de quien hizo el disparo fue continuar disparando, pero esta vez ya contra el vehículo, y desafortunadamente pues logra herir a esta persona que fallece en el centro asistencial. Por la mecánica de los hechos nosotros los manejamos como homicidio. ¿Se trataría de un crimen pasional? Estamos en proceso de dilucidar esa parte. ¿Por qué razón? La muchacha se hacía acompañar de su expareja y al parecer con la persona con quien hace los disparos la noche antes habría ido a ver el partido. A través de las redes sociales, la familia de la joven estudiante universitaria lamentaron la irreparable pérdida con el siguiente mensaje de la tía Kelsey Alemán, que decía lo siguiente: hoy lloramos tu partida sin entender cómo un abrir y cerrar de ojos ya no estarás para ver tu hermosa sonrisa, y con un dolor y vacío enorme en nuestros corazones que dejó hoy tu partida. Pero sé que en el cielo nuestro Padre Celestial te recibió en su regazo. Te extrañaremos, María Fernanda Alemán, mi sobrina hermosa. La muerte de mujeres en el país se ha vuelto imparable y la cifra sigue creciendo, aseguró Hugo Maldonado, presidente del CODE. La situación de la violencia y la criminalidad de la orden del día. 25 mujeres han sido asesinadas en lo que va del 2025. Esperemos que podamos controlar la violencia con las nuevas estrategias que se puedan implementar. La joven fue ingresada a las instalaciones de medicina forense en San Pedro Sula. Jason Maldonado, Telenoticias Dominical. Bueno, esta es una situación bastante delicada, supremamente delicada, y sobre todo cuando las autoridades policiales nos tratan de maquillar los números, porque eso es, ¿cómo nos pueden decir que han bajado las muertes por cada 100.000 habitantes? Sí, vea si se ha disparado en estos últimos 3 años, 4 años, la muerte de mujeres. Escuchen ustedes este número y esta presentación que nos han hecho la producción. Al menos 5 muertes violentas de mujeres se han registrado en las últimas 72 horas. El Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras contabiliza 37 muertes violentas de mujeres en los primeros 40 días del 2005. O sea, del presente año ya se reportan la muerte de 37 mujeres en los primeros 40 días. Casi una mujer que muere diario en el país.
Bueno, y lo peor de todo es que aunque poco se conoce de las muertes que se registra en cada rincón de Honduras producto de la violencia que parece galopar de forma implacable en un país donde las autoridades tratan de minimizar las cifras de los hondureños y hondureñas que son víctimas de la violencia. Betty Vázquez de San Rafael en Pira, Lidia Rodríguez de Santa Rosa de Copán, Catherine Aguilar de Trujillo Colón, Gabriela Flores de Comayagüela y María Alemán de San Pedro Sula son las últimas víctimas de la violencia en contra de las mujeres registradas en las últimas 72 horas en el país. Estas se suman a las más de 30 muertes violentas de mujeres registradas durante lo que va del 2025. Sin duda, en lo que va del año se ha convertido en uno de los principales problemas en materia de homicidio y femicidio. 35 son las muertes violentas de mujeres y femicidios que se han cometido en todo el país. Y son los departamentos de Lloro, Olancho, Francisco Morazán, Choluteca, los que están presentando mayor número de víctimas. Aunque las cifras de las autoridades no concuerdan con las de las organizaciones de mujeres, la Secretaría de Seguridad afirma que las muertes violentas de mujeres se han reducido en comparación al 2024. Tenemos un registro que lo vamos actualizando. Claro está, no podemos contabilizar las personas del sexo femenino que mueren en accidentes de tránsito, porque es producto, sí, es una muerte violenta, pero por un accidente de tránsito, porque el conductor va o la persona va conduciendo chequeando el teléfono. Organizaciones defensoras de derechos de las mujeres aseguran que la impunidad y la construcción social son los principales factores generadores de violencia y exigen justicia. El alto índice de impunidad hace que se registren un mayor número de femicidios porque los agresores de mujeres piensan que nunca se les va a hacer nada, nunca se les va a castigar. Estamos diciendo, ojo, autoridades, estrategias diferentes para abordar el femicidio como el asesinato de las mujeres por ser mujeres, atender todas esas violencias y por supuesto las campañas de prevención en contra de las violencias hacia las mujeres. El 2024 cerró con 231 muertes violentas de mujeres, según las estadísticas del Centro de Derechos de Mujeres. Ruth Muñoz, Telenoticias Dominical. Vamos a hacer un enlace internacional en este momento, específicamente hasta Ecuador, un país que es portada de los medios internacionales porque hoy más de 13 millones de ecuatorianos fueron a las urnas nuevamente para votar en unas elecciones generales donde participa el actual presidente para la reelección en contra de Luisa González, representante del ala correísta. Ahí se encuentra nuestro colega corresponsal de La Boa en Quito, Ecuador, Néstor Aguilera. Néstor, saludos desde Honduras. Ya cerraron las urnas y el conteo está en marcha. Buenas tardes. ¿Qué tal, Eunice? Ya, buenas noches, acá en el Ecuador, 7:13. Cerraron hace aproximadamente 2 horas con 13 minutos. A partir de entonces hay bastante incertidumbre, tanto desde la candidatura de Daniel Noboa como de la candidatura de Luisa González, justamente a la espera de la entrega oficial de resultados acá en el centro de mando que se ha montado en un hotel de la ciudad de Quito. El Consejo Nacional Electoral en principio dijo que hacia las 19:30 tenía programado hacer una nueva salida donde se informaría ya los resultados preliminares. Esperamos sea a las 19:30 locales, es decir, aproximadamente unos 16, 17 minutos, que efectivamente se cumpla con ese anuncio preliminar. Pero mientras tanto, la guerra de nervios a partir de esta serie de resultados que hablan de el posible triunfo de Daniel Noboa y los desmentidos desde la candidatura de Luisa González han vuelto mucho más tenso el ambiente. Habrá que esperar por ahora para conocer efectivamente y ya de manera oficial cómo se ha desarrollado esta votación. Por ahora siguen fluyendo los datos, pero todavía de manera muy marginal, lo que no nos permite realizar una proyección de qué es lo que pudiera ocurrir más adelante, Ulises. Sí, entendemos que son 16 candidatos a la presidencia que este día estaban en esa papeleta, pero háblenos por favor un poco de cómo se desarrolló esta jornada. Eran más de 13 millones de ecuatorianos convocados obligatoriamente a las urnas. ¿Se desarrolló de forma pacífica o cómo fue? Sí, hay que decirlo, Eunice, amigas y amigos, se desarrolló de manera relativamente normal.
Por ahí hubo algunos incidentes, por supuesto. Hoy, por ejemplo, tuve la posibilidad de dialogar con el jefe de prensa de la Policía Nacional. En horas de la mañana, la institución confirmó el asesinato de un miembro de la institución en la ciudad de Guayaquil. Otro resultó herido durante una operación que se cumplió en las últimas horas. Adicionalmente, me decía este oficial con el que pude conversar que se había reportado el secuestro de un empresario en la provincia de Manabí. Inmediatamente fue liberado gracias a la acción de los uniformados. Pero en términos generales, hay que decir que esta jornada se ha llevado con bastante calma. Sí. ¿Cuántos aproximadamente ecuatorianos fueron a votar a las urnas? ¿Qué porcentaje aproximadamente? Bueno, sí, Eunice, esto es importante porque lo dijo Diana Atamaín, el porcentaje de participación en la jornada electoral de este día domingo, aproximadamente del 83%, un poquito más, que de alguna manera, como lo ha puesto en contexto la titular del CNE, corresponde al promedio histórico en el Ecuador. Por ahora, como digo yo, la atención se centra sobre esta serie de estudios a boca de urna que han aparecido a partir de las 5 de la tarde, cuando ya cerraron las votaciones, y que hablan de la posibilidad de un triunfo de Daniel González. Vuelvo y repito, Daniel Noboa sobre Luisa González, un dato que vuelvo y repito y lo aclaro, lo subrayo, no es oficial. Vemos algunos portales internacionales, voy a citar en este momento, por ejemplo, Infobae, que dice que van aproximadamente un 2% de los votos escrutados. Según la experiencia que hay en las elecciones de El Salvador y el sistema del Consejo Electoral, aproximadamente ¿cuándo se sabría esa decisión final que tomaron hoy los ecuatorianos? Esto es importante porque apenas nos separan 14 minutos de la hora en la que se anunciaría, por lo menos inicialmente, ya una proyección de cómo irían los resultados, pero hasta esta hora por lo menos nada hace pensar que eso va a ocurrir, al menos a esa hora que se había dicho. Y digo esto también basado en notas de prensa, por ejemplo, estoy viendo aquí de un medio colega actualizado hacia las 19 horas 10 minutos, tengo las 19:17, el diario digital Primicias, con información del Consejo Nacional Electoral hacia las 19 horas, el 1,58% de las actas escrutadas, triunfo parcial. Esto ya es información oficial, pero apenas 1,58%. Triunfo de Daniel Noboa, 48,41%. Luisa González, 39,56%. Vuelvo, repito, 1,58% de actas escrutadas. Y finalmente, para terminar este contacto, ¿coincide entonces o es un aproximado con ese sondeo de boca de urnas? De alguna manera coincidiría, a pesar de que el sondeo que ha circulado a partir de las 5 de la tarde, por lo menos uno que ha sido del que más se ha hablado, también menciona la posibilidad de que Daniel Noboa triunfe en una vuelta. Es decir, de acuerdo a ese sondeo, a ese estudio a boca de urna, Noboa habría obtenido el 50,1%. Ya con eso prácticamente estaríamos hablando de una victoria en una sola vuelta. No sería necesaria una salida el próximo 13 de abril. Muy bien, muchas gracias, Néstor. Con todo gusto, una feliz noche. Gracias, Néstor, corresponsal de la BOA, ubicado en Quito, Ecuador. Así que tenemos que esperar unas horas para saber cuál es el desenlace de estas elecciones generales que se celebran hoy en Ecuador. Vamos a hacer una pausa comercial. Al volver continuamos con nuestra agenda informativa. Bueno, un fin de semana violento en el país, como todos los fines de semana. En el balance de la zona atlántica de Honduras destaca la muerte de otra mujer. Esto en el sector de la Misión del Caribe en Trujillo, Colón, y víctima de la violencia que les decimos azota y sacude al país. Una mujer identificada como Catherine Paola Fernández, de 22 años de edad, murió de manera violenta en la aldea Misión del Caribe, jurisdicción de Trujillo en el departamento de Colón, lo que convierte este fin de semana en uno muy violento, especialmente para las mujeres. Un hombre identificado como Carlos Javier Figueroa, de 23 años de edad, fue encontrado sin vida colgando de una viga. El hecho se registró en la comunidad de Corozal, municipio de La Ceiba Atlántida. Al interior de una finca de Palma Africana encuentran el cadáver de un joven identificado como Alexander Castro. Castro residía en el sector de la colonia 9 de Julio, en El Pino, El Porvenir Atlántida. En La Ceiba, Gustavo Bustillo, Telenoticias. En el balance de la zona norte del país destaca la muerte de un joven piloto de avión en un accidente de motocicleta. Además, la muerte de otro hombre que se ahogó en la pila de un car wash en la ciudad industrial.
Un joven piloto de avión murió este fin de semana, luego de perder el control de su motocicleta. La víctima fue identificada como Derin Estuardo Castillo Ramos, de 23 años. Un señor de la tercera edad murió al ser atropellado en el sector de Dos Caminos, Villanueva Cortés. La víctima fue ingresada a la morgue sanpedrana. Ahogado en una pila de un car wash, murió un hombre este fin de semana en San Pedro Sula. Las autoridades de medicina forense trasladaron el cuerpo de la víctima a la morgue sanpedrana. Por el delito de tráfico de drogas capturaron a 2 supuestos pandilleros en Chamelecón, San Pedro Sula. Uno de ellos, según la Dipanco, conocido como el Gordo, y el otro como el Chinito, quienes fueron puestos a la orden de los tribunales de justicia. Jason Maldonado, TN5 Dominical. Bueno, vamos con las noticias del balance de la zona centro del país. También aquí pues se reporta lamentablemente la muerte violenta de otra mujer, esto en la colonia San Francisco de Comayagüela, y la detención de 2 integrantes de la pandilla 18 dedicados al delito de la extorsión y el sicariato. Como Gabriela Nicole Vázquez, de apenas 19 años, fue identificada una joven que fue asesinada de forma violenta en la entrada principal de la colonia San Francisco en Comayagüela. El cuerpo de la víctima quedó perforado con varios impactos de bala, tendido a la orilla de una acera. En la colonia San Isidro en Comayagüela, equipos especiales de los cuerpos de seguridad le dieron captura a un cabecilla de la pandilla 18, identificado en el mundo criminal como el rastreador. El detenido, quien ya tenía un amplio recorrido delictivo y penal, se le supone responsable nuevamente de los delitos de extorsión, tráfico de droga y porte ilegal de armas. En posesión de hierba seca, supuesta marihuana, crack y dinero en efectivo, fueron sorprendidos por agentes policiales 3 sujetos, entre ellos un menor infractor de apenas 15 años en la colonia Villanueva. Los detenidos, junto con la evidencia, fueron remitidos a las autoridades competentes para que inicien el proceso legal que corresponde. En operativos de rutina, equipos de la Policía Militar del Orden Público le dieron captura a alias El Chele, quien fue requerido y sorprendido en posesión de 13 envoltorios de supuesta marihuana, varias puntas de cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular. Olman Ucles, Telenoticias Dominical. La dirigencia del transporte asegura que las muertes en el rubro ya suman 12 en lo que va de 2025 y que estas son derivadas del cobro de extorsión, cuyo pago a las organizaciones criminales oscila entre 40 y 50 millones de lempiras mensuales. Estamos alarmados con lo que ha pasado en este mes y medio de este año 2025, donde han llegado cifras que no habíamos visto en años anteriores. El sector transporte paga entre 40 y 50 millones mensuales a nivel nacional. Promedio pagamos el año 2024 entre 500 y 600 millones. Estas cifras nosotros creíamos que este año 2025 podían reducirse, que iban a ser menores. Esperamos que no incrementen este año 2025, sino que vayan hacia la baja, siempre confiando en las autoridades, confiando en Dios también, ¿verdad? Que ponga su obra en este país, porque ya el pueblo hondureño no aguanta más seguir pagando extorsiones. Calex aseguró que los departamentos de Comayagua, Santa Bárbara e Islas de la Bahía se han sumado este año a los departamentos donde se paga extorsión a los delincuentes. Bueno, esto es una masacre. Matan a padre y a sus 2 hijos en el sector del Rosario, una comunidad alejada de Juticalpa, Olancho, donde los vecinos solamente escucharon los disparos y alertaron a las autoridades. Los fallecidos fueron identificados como Adonis Ucles, Jerry Ucles y Jason Ucles. La policía investiga el móvil del triple crimen, que es una masacre más en el país. En otra información, las Fuerzas Armadas de Honduras han pasado ya a disposición temporal del Consejo Nacional Electoral para la realización de las elecciones primarias e internas. La presidenta del ente electoral, Cosette López, le pidió a los militares ser guardianes de la paz y no protagonistas de la confrontación, mientras que el jefe del Estado Mayor Conjunto aseguró que los hondureños tendremos elecciones limpias, transparentes y confiables. Fuerzas Armadas pasaron a disposición del Consejo Nacional Electoral para cumplir con el mandato constitucional de custodia y traslado del material electoral. La presidenta del órgano electoral, Cosette López, pidió a la institución castrense que sean guardianes de la paz y no protagonistas de la confrontación. Sean guardianes de la paz, no protagonistas de la confrontación. Sean defensores de la voluntad soberana del pueblo hondureño, no instrumentos de incertidumbre. La esencia de la democracia se nutre del respeto a los principios,
de la certeza de cada voto y que los mismos cuentan, así como de la convicción de que el destino de la nación se define en las urnas y no en la discordia. La funcionaria electoral indicó que la democracia no se negocia y hoy más que nunca se debe cumplir con el mandato de proteger la voluntad del pueblo hondureño y asegurar que cada ciudadano ejerza su derecho al voto. Pregunto yo esta mañana, ¿cuánta democracia es necesaria si supiéramos que estamos perdiendo la libertad? La respuesta es clara. Toda la democracia, toda la institucionalidad, toda la firmeza que el momento exija, porque la democracia no se negocia. La democracia se defiende, señoras y señores. La libertad no se concede, la libertad se ejerce. Y hoy, desde esta tribuna, con libertad, desde la libertad y para seguir defendiendo la libertad, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con un proceso electoral transparente, con elecciones limpias y con un país donde el voto sea la voz suprema del pueblo. En tanto, el jefe del Estado Mayor Conjunto Rubel Hernández se comprometió a regirse ante la ley electoral y la Constitución, que en su artículo 272 establece que las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Hoy estamos aplicando lo que dice nuestra Constitución de la República. Por eso es que este día para nosotros es importante, es trascendental. Y como debemos de tener ese pensamiento autónomo, que son las leyes, la Biblia, el libro de la sabiduría que iluminó y nos dejó este pacto social, esta Constitución de la República, de donde se derivan también otras leyes y reglamentos. Hoy nos toca dirigirnos por la ley electoral de Honduras, del Consejo Nacional Electoral. Por último, Hernández se comprometió ante el CNE y la población que se tendrán unas elecciones limpias, transparentes y confiables. José Andino, TN5 Dominical. El consejero electoral Marlon Ochoa aseguró que están en proceso de la adjudicación para que 1.728 centros de votación cuenten con conectividad de Internet para la transmisión de resultados electorales de las primarias. Son 5.741 centros de votación en total. De estos 5.741 centros, hay 1.728 sin conectividad de datos, es decir, sin señal de Tigo y Claro, sin señal de Internet. 4.013 sí tienen señal o de Tigo o de Claro. La conectividad para estos 4.013 centros de votación, que representa la mayor parte de la carga electoral, ya está asegurada. Ya está contratado el sistema de transmisión y ya está contratado el sistema de identificación biométrica. Estamos en proceso de adjudicar la conectividad y la provisión de energía para los 1.728 centros de votación que no tienen conectividad vía señal de Tigo o Claro, y para proveer la energía de los 607 centros de votación sin energía. Ochoa afirmó que es prioridad del máximo órgano electoral resolver la conectividad de los centros de votación para garantizarle de forma rápida a la población resultados transparentes y confiables. Bueno, esto ha dicho el cardenal este domingo. El cardenal Oscar Andrés Rodríguez cuestiona la millonaria inversión que se hará en el proceso de elecciones internas y primarias de los partidos políticos y considera que todos esos fondos que se andan gastando en campañas electorales y proselitistas, esos fondos podrían canalizarse en ayudar a los miles de deportados que llegarán y están llegando al país procedente de los Estados Unidos. Honduras, año 2025, año santo, año jubilar. No nos podemos seguir atados simplemente a la politiquería. Son simples elecciones primarias de 3 partidos. ¿Cómo es que se invierten tantos millones? ¿Para qué?
Mientras tanto tenemos tantísimos deportados y ahí habría que concentrar los fondos y no en algo que es pasajero y que son intereses puramente personales. ¿Cuánta sabiduría hay en el comunicado de la Conferencia Episcopal que haremos muy bien a meditarlo y a ponerlo en práctica? Pensar en el bien común, pensar en todos los deportados que vienen sin nada y que esperan no palabras vacías, sino gestos concretos de solidaridad. Bueno, ante la llegada del exalcalde sanpedrano Rodolfo Padilla Sunseri al Consejo Nacional Electoral para solicitar la inscripción de una precandidatura a la alcaldía de San Pedro Sula, fuentes consultadas son del criterio que por los señalamientos de corrupción en su contra y el beneficio de la amnistía política aplicada por ética no debería participar en el proceso electoral. El derecho de petición. Él como ciudadano pues puede presentarse a través del apoderado legal de esa corriente o de esas corrientes, solicitarle al Consejo Nacional Electoral la inscripción del ciudadano previo a la renuncia del que estaba ocupando esa posición. Sin embargo, será el órgano electoral que hará todas las valoraciones legales de ver si este ciudadano cumple con los requisitos que establece la ley. Uno, que no tenga ningún acto pendiente con la justicia hondureña. Si aquí se aplicara el código de ética, él no tendría por qué participar, así como otros muchos, ¿verdad? Que no tendrían por qué participar. Pero bueno, estamos viviendo en esta Honduras en donde el poder político se antepone ante cualquier cosa, y por eso estamos viendo que tenemos una clase política desprestigiada. Pero realmente él no podría participar por ética y porque de la forma como lo amnistiaron, perdonándole todas esas acusaciones, me parece que eso es incorrecto. La inscripción de Padilla Sunseri está en manos del Pleno del Consejo Nacional Electoral. El exalcalde pretende convertirse en precandidato de 3 movimientos del Partido Libertad y Refundación. Ante afirmaciones de la secretaria de Defensa y candidata presidencial Rixi Moncada que los medios de comunicación estaban delicados, el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras reaccionó afirmando que defenderá la libertad de expresión. Ella utilizó una palabra muy sarcástica, pero muy sarcástica, que pareciera que es producto de esos niveles de poder que se maneja actualmente en el actual gobierno, y ella lo representa de esa forma. Decir que andamos de delicaditos, quienes andamos defendiendo los medios de comunicación o quienes andamos defendiendo la libertad de expresión. Y quiero decirle algo, ministra y actual precandidata presidencial, que ya debería de renunciar usted, sencillamente. Sí, soy delicadito, siempre seré delicadito para defender la libertad de expresión. Las afirmaciones de la precandidata presidencial de Libre se registraron después de que el Colegio de Periodistas publicara el 3 de febrero un pronunciamiento exigiendo el cese inmediato a las acciones judiciales, amenazas e intimidación en contra de los periodistas y los medios de comunicación en el país. Bueno, y un escuadrón canino vigila a los estudiantes, pero también a los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para evitar que circulen drogas y todo tipo de sustancias dañinas para la salud y que también sean introducidas a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ya sea por estudiantes, por los que estudian o por extraños que lleguen a ese lugar. Esa es la nota positiva. La noticia positiva es presentada por Laboratorios Médicos. Visítanos en cualquiera de nuestros 7 locales ubicados en Tegucigalpa. Te ofrecemos calidad, precisión y un excelente servicio. 5 perros de gran tamaño se pasan por los pasillos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con una misión clara: detectar la presencia de alucinógenos y sustancias que dañan la salud de los estudiantes. A mediodía se sacan a pasar inspección en el área donde están los alumnos, las áreas críticas, donde
donde nosotros podemos saber que puede haber drogas, todo eso. El Escuadrón Canino dentro de la UNA es un proyecto que nació hace más de un año y al parecer la comunidad estudiantil ya se ha habituado a ellos. Hemos visto que el rol de los estudiantes, docentes y administrativos cuando miran a la unidad canina, pues obviamente sienten esa sensación positiva de esta labor que se está realizando y así fue como fue iniciando para evitar el ingreso de este tipo de sustancias a la universidad. En compañía del equipo de seguridad, los canes recorren todos los rincones de Ciudad Universitaria, aunque también ya han visitado las instalaciones de otros campus, ya que lo importante es garantizar el orden y la seguridad de los alumnos a nivel nacional. Se tiene un rol de trabajo, de inspecciones al azar en diferentes puestos, en diferentes edificios que se hace conjuntamente con las autoridades de la universidad. Estos canes reciben cuidados especiales con una alimentación balanceada y son atendidos por veterinarios que se encargan de que su salud esté al 100%. Pamela Cartagena, TN5 Dominical. Las autoridades del Instituto Nacional de Formación Profesional Infob anuncian que este lunes comienzan las audiencias de descargo para aquel personal que desde hace una semana mantiene tomadas las instalaciones de esta institución y no descartan la realización de primeros despidos, mientras que los sindicalistas aseguran que las acciones de presión continuarán. Este lunes comienzan las audiencias de descargo para los trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional que han mantenido tomadas las instalaciones de esta entidad durante 8 días. Las autoridades no descartan la realización de despidos. Que las pruebas que presenten, pues si son pertinentes, pues no se aplicarán medidas, pero si ellos no logran desvirtuar una acción que desde que inició está enmarcada en la ilegalidad, pues nadie descarta las acciones pues de despido que podrían formarse. Mientras tanto, el sindicato dice no temerle a las cancelaciones, aunque a pesar de las amenazas, no soltarán las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional. Bueno, es que a él nos despidió de manera verbal, esperamos que mañana se concrete después de la audiencia de descargo y ante tal situación no podemos suspender la acción de protesta porque nadie puede quitarnos ese derecho que tenemos constitucional. Los sindicalistas exigen la liberación de espacios entregados al Consejo Nacional Electoral y la cancelación del mismo director de esta entidad. Caso contrario, la toma continuará, lo que hace suponer que la crisis en esta entidad continuará. Pamela Cartagena, TN5 Dominical. Bueno, Senaos le dice a Olman Uclés que van a haber amanecer fríos y días soleados con temperaturas hasta de 37 grados centígrados. Olman. Gracias, compañeros. Y es que durante el día experimentamos picos de temperatura bastante fuertes, sobre todo en la zona sur del país, 35 y hasta 37 grados. Pero ¿qué se espera para el resto de la tarde y noche? Luis Fonseca, usted es el pronosticador en turno de Senaos Copeco. Gracias, buenas noches. Se han estado registrando algunas precipitaciones, sobre todo en la región oriental y también sectores de la región norte, pero en sí estas condiciones secas van a continuar también para los próximos días. Entonces estaremos en un periodo seco, pero igual no se descarta la probabilidad de algunos chubascos, ya que hablando del calor, en el día pues recibimos bastante radiación y esto beneficia mucho a la convección. En la noche y madrugada, descensos de temperatura bastante considerables, una sensación bastante fría, sobre todo ya al filo de la madrugada, Luis. Sí, así es. Estas son condiciones propicias de la temporada. Estamos ya terminando estos vientos frescos que tendremos. Esto debido a que tenemos un anticiclón cerca de nosotros en el Caribe, entonces esto nos beneficia por los vientos frescos. También tenemos subsidencia, o sea que bastante estabilidad atmosférica. También la humedad está baja cuando se despeja, entonces esas cosas son propicias para que las temperaturas bajen. Esas son las condiciones que ayudan a que se mantengan las temperaturas frescas, sobre todo en horas de la mañana y de la madrugada. Un fenómeno se registró este fin de semana, Luis, en el mar Caribe hondureño y generó una alerta de tsunami, pero de momento solo fue la alarma. ¿Todo está tranquilo en las costas? Correcto, todo está tranquilo en las costas. Por suerte teníamos un oleaje bastante bajo de 1 a 3 pies, entonces esto benefició a que pudieran pasar otras cosas.
En ocasiones sí hay oleaje de 2 a 4 pies o hasta de 6 pies y sí nos hubiera afectado de forma considerable. Pero como lo dije, el oleaje está bastante calmo, entonces eso ayudó mucho. Gracias. L. Luis Fonseca es el pronosticador en turno de Senaos Copeco. Compañeros, con ustedes. Hasta aquí Telenoticias Dominical. A todos, gracias. Buenas noches. Bendiciones.